Por ponerles un ejemplo, el año pasado, ya que había salido un artículo relacionado con el tema, les hablé, por ejemplo, de la influencia económica de Taylor Swift. Entonces yo les digo el lunes, miren, este es el tema del miércoles, y el miércoles todos me tendrían que decir por qué hay influencia económica de Taylor Swift. Por ejemplo, también hablamos de Elon Musk, una de las publicaciones del banco que tenemos pendiente de lectura, una de las políticas de los 50 presidentes de los últimos X cantidad de años, etcétera. O sea, esa es más o menos la dinámica que se va a llevar en la última unidad. Por tanto, para el examen final, insisto, las preguntas desde la parte teórica vendría el cuestionario que hagamos entre todos, y desde la parte práctica, pues va a estar asociado a su política y a una política integral en la que ustedes nuevamente van a tener que identificar fin, objetivo, instrumentos, etcétera. Eso es en cuanto a anuncios del contenido. En cuanto a anuncios de tareas, ¿cómo quedamos? Les había dicho que hoy les confirmaba cómo vamos a hacer el viernes. Entonces, dos cuestiones. Tienen dos tareas en el aula virtual de Moodle. La primera ya está habilitada. Esta es para que ustedes puedan cargar en PDF lo correspondiente a la política que trabajaron la semana pasada. Es decir, ahí va a estar, creo que una la sellé y la otra la firmé. Tal y como les había dicho, todos los integrantes del grupo van a tener que hacer su entrega. Obviamente yo hice anotaciones en las carátulas de la parte final, si miraba que alguno de los compañeros no estaba, o sea que aunque la hacen la entrega, pero yo hice la anotación que no estaba, entonces esa segunda tarea, por ejemplo, no le tendría validez. Para que lo tomen en cuenta, no es solo la carga, es la evidencia de que se trabajó y se acumuló el punteo la semana anterior. Reitero, esa ya está habilitada y tiene como límite el viernes a las 11 y fracción de la noche. Si se entrega después de esa fecha, o sea, si se lo permite la plataforma, ya va a estar penalizada la nota. Eso ya está, también está ahí en las instrucciones. La segunda tarea es que como el viernes no vamos a tener la sesión aquí en Google Meet, no nos vamos a reunir porque como hoy cubro contenido, pues no se me hacía necesario. Podríamos, sí, avanzar hacia el capítulo 9 y 10, pero como no es objeto de evaluación del segundo parcial, dije mejor vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes igual tendrían que tener una clase. Por tanto, yo ya les había dejado una tarea desde la semana pasada, que es que buscaran una política, la que a ustedes les llamara la atención. Se me ocurre, Mi Familia Progresa, la Bolsa Solidaria, la Bolsa Segura, Beca Mi Primer Empleo, no sé, algo de emprendimiento, qué sé yo. Hay muchas políticas o programas que han implementado los distintos gobiernos. ¿Y qué van a hacer? Identificar en qué consiste esa política, o sea, es darles una bolsa de alimentos X, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su fin? ¿Cuáles son sus instrumentos? Son 4 preguntas. Y si ya lo tienen, pues lo único que va a pasar es que el viernes a las 7 de la noche se va a habilitar una tarea en la que les pregunto eso. ¿Qué política eligieron? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su objetivo? ¿En qué consiste? ¿Y cuáles son los instrumentos? Ustedes lo copian ahí porque no les voy a dejar subir archivo ni nada, lo tienen que copiar en el espacio que les voy a dejar habilitados. Y ya con eso es suficiente. O sea, entregan su tarea y ahí está su clase y su puntuación de tarea como tal. Eso va a ser la clase del viernes, reitero. De igual manera, insisto, estará habilitada únicamente en el horario de clase, de 7 a 9, que es lo oficial. Si se entrega después de ese horario, ya va a estar penalizada la nota. O sea, por aquellos que van a decirle que no pude, que no sé qué, ok, les va a dejar creo que hasta las 11, pero los que lo entregaron después de las 9 ya va a contar como entrega tarde. El mismo sistema marca ahí entregas tarde. Entonces, estamos claros con las 2 tareas que vencen el viernes, horarios, lo que tienen que subir y demás. Sí, ok, al menos 2 personas me han contestado, ahí estamos, ya. Ok, gracias. Entonces, vamos a ver lo último, recapitulando siempre un poco lo que veníamos platicando. En la clase anterior lo que vimos fue, en términos generales, la parte final del capítulo 7. El capítulo 7 pues hace referencia al
al capítulo de precios, ¿verdad? Y de esa cuenta, como ya habíamos abordado los principales conceptos de inflación, ya se había platicado respecto a los métodos de cálculo de la inflación. Por ende, en esta clase anterior lo que se vieron fueron algunas teorías de lo que ocasiona o de lo que motiva a la inflación, temas desde la oferta, la demanda, temas estructurales. Vimos la influencia de los salarios también en el tema de inflación y así sucesivamente. Entonces, muchos de estos eran conceptos de qué es considerada inflación, cómo medimos la inflación y cuál podrían ser los factores determinantes de la inflación. Porque si nosotros conocemos las causas, que fue la lógica que hemos estado trabajando también con sus políticas individuales, podríamos llegar a sugerir alguna medida de solución. En el caso del capítulo 8 ya adentramos al crecimiento económico. En el crecimiento económico partimos de la definición, ¿verdad? El tema del PIB, con un crecimiento sostenido, un incremento sostenido en el tiempo. Hago énfasis precisamente en que pongan atención a esas diferencias o esos elementos importantes de la definición. Un crecimiento de producto de un área en un único momento no puede ser considerado crecimiento económico per se. Tiene que ser a nivel global o la mayoría de las actividades y sectores económicos y tendría que ser sostenido en el tiempo, es decir, que constantemente podemos apreciar diferentes niveles de producto cada vez mayor. Ese tipo de cuestiones, lo mismo es con los precios, puede ser que de hoy para mañana haya un incremento, pero si al siguiente como tal el precio se regula nuevamente, entonces eso no es un fenómeno inflacionario, ¿verdad? Pudo haber sido un tema meramente temporal que se desvaneció con el tiempo. Adicional, en el capítulo 8 hablamos también de la parte histórica, de las diferencias entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, un poco sobre la discusión del crecimiento demográfico, el hecho de que un país desarrollado, al tener quizá menores tasas de crecimiento demográfico, les ha permitido impulsar esa parte de crecimiento económico, y de igual manera esto se constituye entonces en un desafío en un país en vías de desarrollo porque exigiría altas tasas de crecimiento para compensar también el crecimiento poblacional que están experimentando. Hablamos de la relación o de la importancia que tiene el crecimiento económico con otros conceptos, y entre ellos uno de los que destacaba era el tema de la pobreza. En ese sentido, discutíamos también de algunos aspectos principales respecto a la pobreza en el mundo, de cómo debería de traducirse el crecimiento productivo en elementos de mejora de las condiciones y calidad de vida, que no siempre se ve así, y nos quedamos en las, que serían las perspectivas de corto y largo plazo del crecimiento económico, en la cual lo que yo les recalqué es, ustedes cuando ya estudiaron la taxonomía de políticas según su dimensión temporal, pudieron darse cuenta de que lo que tenga que ver con el corto plazo, por lo regular, va a referirse a temas coyunturales, y el ejemplo que platicábamos en ese momento fue el de el COVID y todas las medidas que se tomaron también para tratar de minimizar los efectos relacionados con el COVID y los cierres y las pérdidas de empleo, el cierre definitivo de algunas empresas, entre otros aspectos. Y en el largo plazo siempre va a estar relacionado ya con cambios más estructurales o de fondo del sistema económico, y es por eso que aquí tocamos dos aspectos importantes como es el capital humano o el progreso tecnológico. Capital humano, recuérdense que hace referencia a los conocimientos o las habilidades, la formación propiamente que tiene la persona y que lo permite ser incluido en el sector productivo. Y pues obviamente si nosotros estamos hablando de esa formación en conocimiento, estamos hablando de procesos de capacitación, de educación y demás, que no van a verse materializados en el corto plazo. Estamos hablando de transformaciones de largo plazo.
Lo mismo pasaría con el tema tecnológico. Hemos hablado, les he comentado del tema de la brecha tecnológica y de cómo ésta se vino a incrementar entre ciertos sectores de la población guatemalteca a raíz de la pandemia, ¿verdad? Y si nosotros quisiéramos ahorita compensar ese efecto o tratar de apoyar con este problema, por así decirlo, lo que va a suceder es que tenemos un gran desafío porque implicaría en primera instancia inversión en temas de infraestructura, el tema de no solo de la infraestructura de conectividad, sino que infraestructura que comunique a ciertas regiones con la región central, por así decirlo, o que se mejoren o bien que aparezcan, porque en algunos lados es que no existen. El tema de formación, competencias digitales, competencias tecnológicas y demás. Entonces eso no sería un cambio tampoco que surgiría en el corto plazo, sino que por eso ya son elementos de largo plazo. Por ahí va la idea, el tema coyuntural, el tema de transformación, corto y largo plazo. Solo que ahora asociados con el crecimiento económico. ¿Qué vemos hoy entonces? Factores determinantes del crecimiento económico. Esto también lo había comentado en la clase pasada, cuando hablamos ya de la parte demográfica, pero ahora lo vemos como factores determinantes. ¿Por qué? Los distintos modelos de crecimiento económico, quizá uno de los que más sobresale es el de Solow, tanto el modelo como tal y el residuo de Solow, que es conocido bastante en el área macroeconómica. Y entonces, si ustedes ven, son los mismos conceptos los que se están trayendo a colación nuevamente aquí. Tema de acumulación de capital, dice invertir en capital físico como maquinaria e infraestructura, es fundamental para aumentar la capacidad productiva en la economía. Entonces, por ejemplo, en el contexto del modelo Solow se decía, yo tengo esta cantidad inicial de capital, puedo venir y aumentar la cantidad que voy a invertir en capital, pero solamente se va a dar un proceso de acumulación o de crecimiento del capital como tal si yo primero compenso el crecimiento poblacional o la cantidad de trabajadores que pudieran haberse traducido en mi proceso productivo y además compenso también los equipos obsoletos. Recuérdense que todo lo que es temas de capital, pues también hablamos de depreciaciones y tienen una vida útil y pasada esa vida útil debería de reemplazarse. No siempre se da, pero eso pierde eficiencia y productividad. Pero en el supuesto que yo lo estoy reemplazando un capital obsoleto, entonces eso no sería acumulación de capital todavía, solo estoy haciendo reemplazo. Es hasta que supera estas dos brechas que hablamos de una acumulación de capital. Progreso técnico, dice, la innovación y el avance tecnológico son motores cruciales del crecimiento, permitiendo mejoras en la productividad y eficiencia de los procesos económicos. Nuevamente, residuo de Solow, ¿qué es lo que decía el modelo? Bueno, yo puedo determinar claramente que en el crecimiento de un periodo al otro, en la actividad económica como tal, se debe a los factores productivos que utilicé. ¿Cierto porcentaje se lo puedo atribuir al trabajo? Sí, porque yo sé que hubo un incremento de trabajadores o hubo un aumento salarial que se tradujo en mayor productividad, hubo un incremento de jornada, pero todo lo relacionado al trabajo lo podríamos cuantificar. O bien, lo que contribuye al capital. Bueno, antes había una maquinaria que producía esta cantidad, ahora tengo una máquina que produce mayor nivel de bienes o alguna otra mejora como tal, pero el proceso de innovación o el proceso de avance tecnológico, como se refieren más a cualidades, no se pueden medir como tal. Yo no puedo decir, bueno, de Windows 10 a Windows 11 cualitativamente nos aporta X o Y situación. Entonces, como lo definía Solow, así muy coloquialmente, este es el crecimiento. A ese crecimiento le quito lo que le contribuyó al trabajo, le quito lo que le contribuyó al capital, y lo que me sobra, eso se lo voy a asumir hacia el progreso técnico, a la innovación, al cambio de tecnología, porque pues sí se va a dar una tasa mayor a lo que aporta cada uno de los factores en particular. Entonces esa era un poco la idea, y nuevamente aquí nos está diciendo, sí, efectivamente ese es un factor clave o determinante del crecimiento económico. La división del trabajo, la especialización en tareas específicas puede mejorar la eficiencia y la productividad económica en general.
Entonces acá se refiere más ya como a la técnica productiva, todos los procesos de manufactura que requieren altos grados de automatización, pues se basan precisamente en eso, en la división del trabajo, ensamblaje de un lado, pulido, pintura, qué sé yo. Se gana más tiempo si la persona realiza repetitivamente una acción a que una persona tuviera que llevar a cabo todos los procesos, tener que movilizarse a otra maquinaria, cambiar de herramientas, cambiar de insumos constantemente. Entonces, por ahí va la lógica. Y recuérdense que la división del trabajo desde su curso de socioeconomía general ha sido uno de los elementos claves que han motivado el cambio de un sistema de productivo a otro. Cómo se empiezan a dividir las tareas desde la parte de comunidad primitiva hasta el capitalismo y cómo eso pues fue impulsando precisamente esa transformación económica. Adicional a ello, podemos mencionar también los cambios estructurales y la educación en la infraestructura como factores determinantes. Es decir, en el anterior, estamos hablando de mejorar el proceso productivo, en pocas palabras, por medio de el tema de progreso tecnológico, lo que veíamos, ¿verdad? Capital y trabajo, o sea, los insumos básicos. En este ya nos está apostando por una diversificación mayor o a mayor escala. ¿Por qué? Porque nos dice primero estructural. Si somos una economía agraria, pasarnos a industrializada o pasarnos de servicios. ¿Por qué? Con eso nos apertura otra actividad económica, otro sector económico, la oportunidad de producir más bienes y servicios, reducir dependencia de importaciones, generar empleos, generar ingresos, aumentar la demanda y consecuentemente pues ese crecimiento económico. Pero ahí nos habla de no sigamos produciendo lo mismo, aunque lo hayamos mejorado tecnológicamente, aunque tengamos bien establecidas las tareas dentro del proceso productivo, dice no nos quedemos solo con producir lo que ya producimos, produzcamos algo diferente, algo adicional. Y el tema de educación e infraestructura, porque estos son elementos claves ya tal vez un poco en lo cualitativo y en la parte de distribución de la renta y la riqueza, que también es otro objetivo puro de política económica. Y recuérdense que el tema de educación y formación tienen que ver con el capital humano, ese concepto a largo plazo que estábamos discutiendo hace un momento. Y eso quiere decir que se va a formar mejor, digamos, la fuerza laboral, se puede volver más productiva, puede atraer nuevamente inversiones en aspectos económicos que no han sido explotados en un territorio. Por ahí va la lógica de la parte de educación y formación, apostarle a la formación de capital humano. Y la infraestructura, porque eso puede ser condicionante para la inversión. Si ustedes se darán cuenta, mucha de la inversión está concentrada acá en el departamento de Guatemala y en la ciudad o municipio de Guatemala respecto a los otros municipios también hay un mayor nivel de concentración de edificios, de oficinas, de inversión en general, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se va a dar esa situación? Si yo fuera un empresario extranjero, por ejemplo, que veo desde lejos la situación, y me planteo la posibilidad de venir a invertir a Guatemala, obviamente voy a buscar un lugar que tenga accesos, que tenga servicios, que tenga a las personas disponibles para el trabajo, que tenga las calificaciones X, Y y Z, a elegir un sitio alejado, donde a duras penas habrá una carretera que me permita llegar, donde la conectividad de internet es de baja calidad o no existe, donde la población no supera ciertos niveles educativos, no pasa a primaria, no pasa a nivel diversificado, yo necesito personas con mayor nivel académico, etcétera. Entonces, todas estas condiciones sí son consideradas al momento de hacer una inversión, que obviamente se traduce en la institución de una empresa, la creación de empleos y obviamente la creación de más bienes y servicios. Por eso es que el tema de educación y de infraestructura pública también juegan un rol importante dentro del crecimiento económico, poder garantizar esa fortaleza. ¿Hay algunos otros aspectos? Sí. De hecho, el Ministerio de Economía hizo una publicación recientemente que trata de abordar un poco qué elementos pueden llegar a condicionar la inversión extranjera directa. Pues obviamente se puede hacer a través de inversión local,
pero la inversión extranjera directa pues puede ser en mayor proporción o mayor escala, por eso se busca traerlo. Y ahí hasta los marcos regulatorios tienen relación con esa situación. Yo creo que ya se los mencioné en algún momento como ejemplo, pero estaba el tema de la doble tributación. Países que debido a la normativa de su país les toca hacer pagos por las inversiones que tengan fuera del país y adicional vienen aquí a Guatemala y no hay ningún tipo de convenio y nuestra regulación es más limitada y entonces les toca pagar también los impuestos que localmente genere su actividad económica. El hecho de que digan, bueno, si usted se instala en Guatemala, dada la forma, la normativa o la base legal, le va a tocar pagar dobles impuestos, pues eso, en teoría, es uno de los aspectos que podría desestimular la atracción de inversión extranjera. Podemos hablar de más aspectos, sí, temas de seguridad, temas de la confianza hacia las instituciones y entre otros elementos, pero pues ahí la lectura del capítulo 8 les va a abrir también un poco un panorama de qué otros factores determinan el crecimiento económico. Estimación del PIB potencial. Si ustedes recuerdan en la última clase, cuando les hablaba la curva de Phillips, les hice otra vez aquel dichoso esquema en el que por un lado tenemos al PIB potencial y el PIB observado y en la parte inferior teníamos la tasa de desempleo natural con la tasa de desempleo observado. Y ese esquema pues básicamente nos resume la interrelación en tres de las variables, ¿verdad? Producto, empleo y precios. Y acá pues estamos hablando específicamente del PIB potencial. Acá nos dice que esta es una herramienta fundamental en el análisis macro. Ayuda a identificar las fluctuaciones cíclicas, precisamente esa línea de pendiente positiva creciente en el tiempo, ¿verdad? Y en esa línea, alrededor de esa línea, oscilaba el PIB observado, a veces más grande que el potencial y a veces más bajo que el potencial. A eso se refiere de que nos permite identificar fluctuaciones cíclicas, expansiones y recesiones de una economía, y en el largo plazo dice proporciona una línea de tendencia y crecimiento a la que puede aspirar una economía sin desencadenar tensiones inflacionarias. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estimar ese PIB potencial? Básicamente nos proponen tres métodos, cada uno de estos más complejo que el otro. El primero, por ejemplo, hace referencia a la tasa natural de desempleo y básicamente la forma de estimarlo es mediante diferencias, brechas entre producto y empleo. Entonces, Phillips, recordemos, está asociando los niveles de precios con los niveles de desempleo. Okun, por su lado, está asociando los niveles de empleo, pero con el producto. Entonces dice, la diferencia que haya entre el desempleo natural y el desempleo observado va a estar asociado con la diferencia que se dé entre la producción real y la producción potencial. No nos vamos a adentrar a las particularidades del cálculo, ahí sí que en este curso se salvan de hacer algún tipo de estimación. Nos quedamos con la parte conceptual, pero para que vean es únicamente la diferencia entre dos tasas, ¿verdad? O dos valores, por ahí va asociado la determinación del potencial. El segundo es el ajuste de tendencias. Básicamente lo que se hace, dice, ajustar trayectorias de crecimiento a los picos más altos de una serie de tiempo asociado al PIB, ¿verdad? Y con ello se establece una tendencia basada en la serie temporal de referencia. Incluso si ustedes, no sé, meten al Excel datos de varios periodos de crecimiento, pueden agregar con un clic derecho, agregar línea de tendencia y les marca una línea que más o menos asocia si está creciendo o no el nivel de producción o el dato que les está brindando. Entonces a eso se refiere el ajuste de tendencias. Ustedes tienen distintos valores de PIB a lo largo del tiempo. Este va buscando como los puntos altos y ajusta la tendencia observada. Entonces, primer método, diferencias entre potencial y real. El segundo método se asocia a observar históricamente el mismo crecimiento del PIB. Y el tercero ya es un modelo econométrico que nos dice relaciona la producción con el uso de los factores productivos, como cuáles, capital, trabajo y progreso tecnológico.
Entonces aquí ya nos habla de un modelo que ya ve hacia lo interno, cómo está la tendencia de la producción basado en la forma de producción. Desde micro, ustedes saben que la producción puede tomar distintas formas funcionales. Una de las más comunes era utilizar, por ejemplo, la Cobb Douglas, que nos permitía ver hasta temas de rendimientos crecientes, constantes de escala, por ejemplo, y que cabal hablaba de la combinación de capital y trabajo necesarios para determinado nivel de producción. Si lo queremos meter a un modelo econométrico, si sabemos que esa es la forma de producción del país, entonces hacemos alguna transformación por regular logaritmos y hace el modelo con los datos observados de capital, de empleo y de PIB, y eso nos permitiría estimar cuánto debería de ser la producción basado en esos datos. Entonces, insisto, 3 formas de asociar el PIB potencial, cada una con mayor nivel de complejidad. Solo que se les vayan quedando como las diferencias, insisto, no nos vamos a poner a hacer cálculos para dicha de ustedes. Desafíos en la medición. Hasta ahorita hemos hablado del crecimiento económico de una manera quizá ambiciosa, en el sentido que lo único que nos pareciera interesar es que el año siguiente produzcamos más que el año actual. Y entonces no nos hemos adentrado tanto a la parte cualitativa. Entonces dice, a pesar de la utilidad de indicadores tradicionales como el PIB, existen limitaciones en su capacidad para reflejar aspectos cualitativos de bienestar y crecimiento económico. Este debate subraya la necesidad de avanzar en métodos de medición que capturen no solo el crecimiento económico, sino también las mejoras en la calidad de vida y el desarrollo humano. Entonces, asociando nuevamente temas. Desde el capítulo 5 habíamos dicho que de los aspectos claves que debe considerarse en la formulación de una política económica es el concepto de bienestar, y nos daba ahí una serie de definiciones de lo que podría incluir o no el bienestar de las personas. Ahora bien, acá me dice, si usted quiere medir el crecimiento, pues hace su diferencia del PIB de un año al otro y ahí está, crecimos. Pero en términos generales, ¿hay bienestar para la población? Entonces, algunos autores aducen que el PIB per cápita, entonces es esa aproximación a que las condiciones y calidad de vida de las personas ha mejorado. Bueno, per cápita antes se podría haber dicho que eran $1,000 por persona y ahorita son 1,100. En teoría, pues sí debería de existir una mejora en la calidad de vida de las personas. No obstante, saben ustedes que esa solo es una estimación promedio y no es que realmente se vaya a repartir así el valor económico generado mediante la producción. De hecho, digamos, cuando ya estamos hablando de bienestar y podemos asociarlo también un poco con la incidencia de la pobreza, y ustedes habrán escuchado ya que hay por lo menos 2 métodos de cálculo de la pobreza. Uno es mediante líneas de pobreza, que establece un valor de ingresos diarios que debería la persona tener, y que si se encuentra por debajo de estos umbrales, pues puede ser, de acuerdo a ello, clasificado en pobre, no pobre o pobre extremo. Nuevamente se queda muy desde el aspecto cuantitativo, tiene o no los medios para su subsistencia. No obstante, otro método es el de las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, en ese método lo que se hace es evaluar, si no estoy mal, 5 a 6 necesidades que se consideran claves, y sobre la base de tener, pues, creo que eran más de 2 necesidades o más de 4, pues ya se clasifica entre pobres o pobres extremos. ¿Qué mide más o menos esas necesidades? El tema de accesos a servicios básicos, que no estén en condiciones de hacinamiento en los hogares, que no estén en condiciones de precariedad laboral, o sea, la manera en la que también se hacen de los recursos para su subsistencia, temas de educación, etcétera. Y pues en Guatemala, por ejemplo, lo que permitiría hacer esa aproximación son como las encuestas de condiciones de vida, las ENCOVI. Si no estoy mal, son las últimas que han habido. Una fue en 2014 y luego hasta 2023 hubo una siguiente en COVID. Entonces ahí sí podríamos tratar de vincular
la medición del crecimiento con la mejora de las condiciones y calidad de vida de las personas, porque si bien los números reflejan que ha habido crecimiento económico a tasas positivas en este mismo periodo, 2014-2023, salvo el 2020, pero por la pandemia. Si nosotros nos ponemos a analizarla en COVID 2014-2023, es probable que encontremos municipios en los cuales pues las condiciones de necesidades insatisfechas permanecen o incluso han empeorado. Entonces, quiere decir que por lo menos el tema de bienestar no se ha difundido, por así decirlo, a otros sectores de la población. Entonces, aquí ya nos empieza a hablar un poco el tema de la parte cualitativa, porque, reitero, los objetivos de política, al ser variables macroeconómicas en su mayoría, van a estar vinculados unos con los otros. Y esto nos da pie a analizar otro objetivo de política, que es el tema de la distribución de la renta y la riqueza. O sea, si yo ya tengo conciencia sobre el crecimiento y estoy generando empleo y demás, esto se está traduciendo en realidad en que todos están mejorando sus condiciones, y si no, entonces, ¿qué debería hacer yo para tratar de compensar esas diferencias observadas? Por ahí va la lógica de ir terminando el capítulo con la referencia de que hay que considerar la parte cualitativa y las condiciones y calidad de vida de las personas. No sé si hay alguna duda o comentario al respecto. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Okay. Todo claro, licenciado. Gracias. Bueno, entonces, oficialmente cubrimos contenido para segundo parcial, capítulos 5, 6, 7 y 8. Ya les expliqué más o menos cómo podría venir. Solo les corresponde la lectura, el entender estos conceptos. Mucho de esto es repaso, ya lo vieron, y hasta les pude decir en qué cursos lo tuvieron que haber visto. Recuérdense la dinámica que dijimos de las clases lo de Moodle, ¿verdad? Que tienen para subir ya la tarea, si lo quieren hacer, se vence el viernes. Y la otra que va a ser sustituto de la clase del viernes, de entrar a las 7 para poder responder las 4 preguntas del programa que ustedes hayan elegido analizar. Avancen ahorita, ya que terminamos temprano. Yo aquí me voy a quedar, pueden avanzar eso y ya lo tienen preparado para que a las 7 que se habilita eso, solo copian sus respuestas y listos, ya se pueden desligar de la clase de política el día viernes. Si no hay alguna duda o comentario, nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy y los vería el lunes presencial para que continuemos con las actividades del curso. Feliz noche a todos. Gracias, Leida. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Noches.